Imposible sustraerse al caso Rufo Appel, pues en esta emisión toca hablar de este caso que ha significado una fuerte conmoción política en México. Trataremos de hablar de qué se juega realmente en el caso Rufo Appel y cuál es su real importancia para el futuro del país. No tratamos de defender absolutamente a nadie, sino simplemente analizar sus implicaciones para el país, para usted, para mí, para su familia, amigo que sigue esta emisión. Al respecto, hay que comenzar diciendo que hay una diferencia enorme entre defender a una persona y defender al Estado de Derecho. Y esa diferencia parece haberse perdido completamente en México, porque cuando alguien habla del caso de Ernesto Rufo Appel, inmediatamente aparecen dos bandos. Unos dicen, es inocente, mientras los otros responden, es culpable. Pero al final, señor, señora, señorita, esa no es la discusión importante. Aquí lo importante no es ver quién es culpable o quién suponemos que es inocente. Eso le correspondería a una justicia que debiera de ser imparcial, transparente y sin sesgos políticos. La pregunta realmente importante es otra. ¿Por qué en México unos son investigados con toda la fuerza del Estado, mientras otros parecen vivir protegidos por una especie de inmunidad política casi total? Eso, señor, señora, señorita, eso no se llama justicia, se llama en realidad justicia selectiva. Y cuando la justicia se vuelve selectiva, pues déjeme decirle que deja de ser justicia. Rufo, creo yo, no debe de ser intocable. Aclaremos esto desde el principio. Si Ernesto Rufo participó en una red de contrabando de combustible, el llamado huachicol fiscal, si existen pruebas suficientes que hasta ahorita no hemos visto, si Ernesto Rufo violó la ley, pues simple que sea juzgado con la mayor severidad que el caso amerite, que sea juzgado y que responda ante un juez. En lo personal, yo no tengo ninguna simpatía ni ninguna animadversión contra o a favor del señor Rufo Appel. A mí me parece que fue un personaje significativo en el tránsito mexicano a la democracia y hasta allí. Después de ser gobernador de Baja California, yo no tengo absolutamente nada que reconocerle, tampoco que reprocharle. Yo he escuchado testimonios que hablan de que el señor Rufo vivía en una gran modestia, en una casa adosada a las espaldas de la propiedad de sus padres, en un departamento de aproximadamente 40, 50 metros cuadrados, sin chofer, viviendo modestamente. Entonces no se le ve así de inicio la gran riqueza que el régimen dice que tiene gracias al huachicol fiscal. Entonces creemos aquí que nadie, pero nadie debe de estar por encima de la ley. Pero exactamente esa misma regla debe aplicarse a todos, porque el Estado de Derecho no consiste en perseguir únicamente a los adversarios políticos, consiste precisamente en aplicar la ley
sin importar el color del partido. Al respecto, las acusaciones contra Rufo Appel derivan de una investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal vinculada a una empresa de la que es uno de los accionistas. La discusión pública, sin embargo, se ha centrado tanto en la oportunidad política del caso como en la solidez de las pruebas que deberán presentarse ante los tribunales y, como han señalado diversos analistas en los últimos días, que Rufo es inocente, pero eso tendrá que resolverlo un juez. Pero la mayoría de los que hablan de este tema cuestionan otra cosa. ¿Por qué vemos una velocidad impresionante para investigar a unos que casualmente son los opositores y críticos del régimen, mientras otros casos permanecen congelados durante años? ¿Por qué ciertos personajes parecen gozar de una paciencia infinita por parte de las autoridades? ¿Por qué unos personajes se dan la gran vida, se divierten, gozan de sus fortunas en la total y absoluta impunidad? Mientras otros son encarcelados. ¿Por qué la fiscalía parece tan eficiente con unos expedientes y tan extraordinariamente lenta y ciega en otros? En tal sentido, la percepción de justicia importa tanto como la propia justicia. Cuando millones de ciudadanos perciben que el poder decide a quién investigar y a quién ignorar, pues la confianza en esas instituciones comienza a desaparecer. Podemos ver el problema del señor Rufo desde otro ángulo, no necesariamente desde la credibilidad y la confianza en la justicia. Veámoslo desde el punto de vista económico. Supongamos que Ernesto Rufo es culpable y dicen al respecto en la Fiscalía General de la República que el daño por sus acciones es de 4,000 millones de pesos. Pero el daño total por tráfico de combustibles, según muchos cálculos ratificados una y otra vez, muchos analistas lo colocan en alrededor de 600,000 millones de pesos en 3 años. Algunos hablan incluso de un monto mayor. El huachicol fiscal, sin duda, es la madre de todas las estafas de este gran país. Hay un daño patrimonial a la gente, a la sociedad. La propia Procuraduría Fiscal de la Federación calculó 600,000 millones de pesos. Sin embargo, Raúl Olmos, autor del huachicol fiscal, el que hizo el libro La madre de todas las estafas, calcula ya 700,000 millones de pesos documentados en todo su libro. Así es que si tienen al señor Rufo como culpable del tema del huachicol fiscal y lo atraparon, pues ya solo les falta encontrar a los responsables de los restantes 596,000 millones de pesos, que se supone es el monto total de todo lo robado por el huachicol fiscal en los últimos 3 años. Es decir, si el señor Rufo es culpable, aún hay más del 99% sin aclarar, que al parecer pues se ha ido a las campañas políticas de Morena
o a las cuentas bancarias y propiedades de los líderes de ese partido. Y aquí aparece un contraste muy incómodo. Déjeme decirle, amigo, que sigue esta emisión. Mientras México sigue atrapado en investigaciones selectivas e interminables y casi eternas, Estados Unidos acaba de conseguir algo enorme. Esa es la palabra, enorme. Logró una sentencia de cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada. Y además solicitó y obtuvo la orden de decomiso de una fortuna valuada en aproximadamente 15,000 millones de dólares, producto del narcotráfico, conforme al acuerdo alcanzado en el proceso penal con el propio señor Mayo Zambada. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre en el lado mexicano? El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que no han encontrado bienes registrados a nombre de Zambada en México, aunque sí han asegurado propiedades relacionadas con la organización criminal. De él directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, pero a nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede el gobierno estadounidense reconstruir la estructura financiera de uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta, mientras del lado mexicano prácticamente este gobierno no encuentra absolutamente nada? ¿Cómo chingados puede pasar esto? Cínicos hijos de su, ya sabe lo que sigue, señor. ¿De verdad nadie sabía? Nunca hubo propiedades, nunca hubo empresas, nunca hubo prestanombres, nunca hubo redes financieras, nunca hubo sobornados y sobornos, nunca hubo narcopolíticos que protegieran al señor Mayo Zambada y a sus competidores. Es difícil creer que un personaje que operó durante muchas décadas haya permanecido invisible para las eficientes instituciones mexicanas. Y entonces aparece el feo y cruel contraste. Para Rufo hay órdenes de aprehensión, operativos, conferencias de prensa, declaraciones políticas, pero para los grandes expedientes relacionados con el crimen organizado, solo hay años de investigaciones, versiones contradictorias, impunidad casi total y muy pocos resultados visibles, al menos desde el lado mexicano. Conviene reiterarle algo, amigo, amiga que sigue esta emisión. No estoy diciendo que Rufo no deba de ser investigado. Estoy diciendo exactamente lo contrario, que todos deberían recibir el mismo trato que se da al señor Rufo, porque la ley deja de ser ley cuando se aplica dependiendo del apellido o del partido político. Y todo esto encubre un corrosivo daño institucional para México, porque el gran problema de la justicia selectiva no es solamente político, es económico, es institucional, es moral, porque nadie invierte seriamente en un país donde la ley parece depender del humor del gobierno o de los caprichos presidenciales. Nadie confía en una fiscalía cuya independencia es permanentemente cuestionada. Nadie cree en un sistema
donde las investigaciones parecen coincidir demasiado con las necesidades políticas del momento. Al respecto, yo, en lo personal, todavía no entiendo cómo se intenta desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, nuestra eminente científica, atraer inversiones cuando nuestro Estado de Derecho está por los suelos. Si lo que inviertes hoy te lo pueden quitar mañana sin respetar el debido proceso, acusándote de cualquier cosa sin fundamentos, pues ¿qué chingadas garantías tienes? Un país donde la justicia pierde credibilidad termina perdiendo inversiones, empleos, crecimiento y finalmente libertad. Y repito esto y es muy importante que quede claro. No se trata de defender a Ernesto Rufo. Si cometió delitos, que pague. Pero exactamente la misma exigencia debe aplicarse para todos los políticos, para funcionarios, para empresarios, para gobernadores, para dirigentes políticos y para quienes durante años hicieron posible el crecimiento del crimen organizado. Porque una democracia puede sobrevivir a un gobierno, puede sobrevivir a una mala economía, incluso puede sobrevivir a una crisis política, pero a lo que difícilmente sobrevive es a una justicia que deja de ser imparcial y se convierte en un simple instrumento de poder. La justicia de un país no sobrevive cuando tal justicia parece tener partido. Y cuando eso ocurre, pues la justicia deja de parecer justicia. Se convierte simplemente en una caricatura. Por eso el caso Rufo no es sobre Huachicol, es sobre un gobierno que usa las instituciones de forma facciosa. Cuando la ley no le da el resultado que quiere, pues arregle el expediente, lo remienda y entonces lleva ese mismo expediente a otro juez y lo presiona para obtener lo que quiere. El problema no es que la ley alcance a unos, en este caso al señor Rufo Appel o a algunos panistas. El problema es cuando el poder decide a quién nunca debe alcanzar. Y de eso, pues en México, por desgracia, tenemos a muchos políticos impunes actualmente dándose la gran vida. Muchas gracias por ver este video y ya sabes, ayúdanos con un like, un comentario. Estos son muy importantes para nosotros y para el equipo que hace posible México Libertario y el Partido Libertario MX. Ambos y yo te lo vamos a agradecer mucho. Suscríbete a nuestros canales y deja así que la libertad circule y airee los rincones más oscuros y pestilentes de nuestra triste realidad como país. Muchas gracias, excelente semana.